Quiero comenzar este domingo haciendo un recuento rápido de algunas de las noticias de esta semana. Estuve revisando desde el lunes hasta ayer el periódico y encontré algunas noticias que quiero compartir con ustedes. Seguro las han escuchado en esta semana, pero las quiero poner delante de ustedes aquí en la casa del Señor. Por ejemplo, quiero recordarles que en esta semana 2 empresarios fueron asesinados por sicarios, uno en Chorrillos y otro en Canto Grande. Los mataron a balazos esta semana. Quiero recordarles que esta semana un niño fue atropellado por un chofer que se dio a la fuga. El niño sobrevivió unas cuantas horas y luego murió. Quiero recordarles que en esta semana se trajo como noticia que un hombre, con la ayuda de su esposa, asesinó a su amante y con la ayuda de su esposa la enterró en un basurero. Esto sucedió aquí en Lima esta semana. Y esta semana también otro hombre golpeó salvajemente a su mujer. Y cuando le preguntaron por qué, respondió: porque tuvo un arranque de celos. Esta semana, Luis Alonso Tazaico. ¿Han escuchado ese nombre? Luis Alonso Tazaico se hizo famoso porque golpeó a su hijastro hasta hacerlo sangrar. Y si la semana pasada estuvo paseando por las calles de San Isidro, hoy está internado en un penal. Y todo esto sucedió esta semana. Y para cerrar catastróficamente las noticias, esta semana Harold Maldonado, que es un vecino de La Molina, vive muy cerca de mi casa. Harold Maldonado confesó que asesinó a su mejor amigo. Todo lo que acabo de comentar no es el recuento del año 2014. Son algunas noticias que ocurrieron en esta semana. Y es obvio que al tomar nota de todos estos incidentes, tenemos que concluir, tenemos que reconocer que la sociedad está enferma. No hay que hacer un gran esfuerzo para admitirlo. Salta a la vista. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el último de los incidentes, en el que Harold Maldonado asesinó a su mejor amigo, ese crimen, para ser específico, nos pone frente a una tremenda disyuntiva, porque se trata de 2 personas
que junto con sus familias crecieron en una iglesia evangélica. Asistieron por años semanalmente a los servicios de su iglesia. Y es fácil imaginar que estas dos personas tuvieron un conocimiento mediano de la Biblia. Así que no basta con decir que la sociedad está enferma. Frente a esto que ha sucedido, tendríamos que tener la sinceridad de preguntarnos: ¿será que la iglesia también está enferma? Porque sabemos que la sociedad está enferma. Por eso las cosas van de mal en peor. Pero muchos de nosotros vivimos en la confianza de que la iglesia es un remanso de valores. Que si afuera la decadencia consume a las personas, aquí adentro los valores, los principios nos mantienen a salvo. Pero lo que ha sucedido en estos días nos pone frente a esta terrible pregunta: ¿será que la iglesia también está enferma? Ahora, esta pregunta no solo es terrible, sino que nos obliga a pensar cómo estamos. Porque te encuentras en la calle con algún hermano de la iglesia y le preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y fácilmente te van a decir: bien, bendecido, feliz. Pero tenemos que pensar cómo estamos, cuán cristianos somos, cuán cristiana es nuestra familia, cómo somos en lo secreto, cómo somos en el trabajo, cómo somos en los estudios, cómo nos relacionamos con las demás personas. Y precisamente estuve haciéndome estas preguntas en esta semana, cuestionándome frente a lo que sucedió. Y mientras oraba y meditaba, creo que fue el Espíritu Santo quien me recordó una de las frases del Señor Jesús que en esta mañana nos va a servir como base para nuestra meditación. Me refiero a Mateo 5:13. El texto aparece en las pantallas, ustedes lo tienen impreso en sus hojitas de trabajo e inclusive pueden buscarlo en sus propias Biblias. Por favor, lean conmigo las palabras de Jesús, todos juntos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lo primero que quiero señalar al comenzar el sermón, la primera observación que quiero hacer, es que el Señor Jesús llamó de diferentes maneras a sus seguidores. Los definió, los llamó, por ejemplo, ovejas. Yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas, dijo el Señor. Y ese nombre, ovejas, ha quedado impreso en el ADN de los cristianos. Por eso, Jesucristo es nuestro pastor y todos nosotros somos, lo reconocemos con orgullo, ¿no? Él es nuestro pastor. ¿Y cuántos aquí son ovejas del Señor? Todos nosotros somos ovejas del Señor. Estamos tan contentos de ser ovejas que el hermano Manuel Hernández, hace algún tiempo
se mandó a hacer una tarjeta de presentación, ¿no? Una tarjeta de presentación. Puso el logo de la iglesia, puso su nombre, y debajo del nombre tienes que poner tu cargo, ¿no? Director, gerente, presidente del directorio. Entonces el hermano Manuel pensó, ¿qué pongo? Y entonces puso oveja, porque él se considera una oveja del Señor. ¿Cuántos aquí son ovejas del Señor? ¿Quién nos puso ese nombre? El propio Señor Jesucristo. Y el propio Señor Jesucristo también nos llamó de forma muy dulce, manada pequeña. Ustedes son la manada pequeña a quien mi Padre le ha placido entregar el reino. Somos ovejas, somos la manada pequeña. En otra ocasión, Jesucristo nos llamó hermanos, nos llamó amigos, y acaso la frase, el nombre más conocido, nos llamó discípulos. Si pudiéramos preguntarle a Jesús, ¿cómo defines a tus seguidores? El Señor nos diría, los defino como mis ovejas, como mis hermanos, como mis amigos, como mis discípulos. ¿Están conmigo? Ok. Pensando en eso, este pasaje es la única ocasión en la que el Señor Jesús nos llamó la sal de la tierra. Y tú puedes decirle, por ejemplo, a tus hijos, le puedes decir gordito, papito, tesorito, pero es extraño que a tu hijito le digas, tú eres la sal de mi vida. Le dices, la luz de mi vida, mi tesoro, cosas como esas. Esta es la única ocasión en la que Jesús llamó a sus discípulos la sal de la tierra. Ese es el título del sermón de esta mañana. Cuando más tarde estés almorzando y te pregunten de qué te predicaron en la iglesia, vas a responder de que somos la sal de la tierra. Ahora, quiero que piense en este título. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Quiero que piense en este título, porque es un título maravilloso. Le comento, contemporáneo a Jesús, más o menos por la misma época en la que Jesús vivió, hubo un historiador romano de nombre Tito Livio, famoso por las memorias que escribió. Él tiene una frase muy similar a la de Jesús. Cuando relata la historia de los griegos y habla sobre la cultura de los griegos, su aporte a las ciencias, su contribución a la formación de las ciudades, en latín, Tito Livio dice que los griegos son la gentium sal, la sal de las naciones. Y claro, cuando pensamos en la cultura griega, en su filosofía, en su democracia, en su organización, entonces decimos, nuestra cultura occidental le debe mucho a la cultura griega. Entonces ellos son la sal de las naciones, dice Tito Livio. Ok, haciendo un paralelo, Jesús mira a sus discípulos, a los 12 apóstoles y a los 120 que solían caminar con él, que no tenían educación, que no tenían dinero, que no eran famosos ni que habían hecho ningún descubrimiento, no habían hecho ningún avance en medicina o en tecnología, realmente no habían hecho nada. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Ese fue
un tremendo piropo. Es como si yo venga esta mañana aquí y les diga, ustedes son la iglesia más linda del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Además son humildes. O sea, yo vengo aquí, me paro frente a ustedes y les digo, ¿saben qué? He viajado por el mundo, he predicado en muchos lugares y estoy seguro de que ustedes son la iglesia más linda del mundo. Un poquito exagerado, ¿no? Me encuentro contigo, me invitas a tu casa, me invitas a un almuerzo, qué sé yo, un arroz con pollo, unos cecitos a la romana, una patita con maní, y después de probarlo te digo, tú eres la mejor cocinera del mundo. Claro, eso te alegra, ¿no? Tú eres guapo, tú eres lindo, tú eres inteligente, eso te alegra. Cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, todos los discípulos esbozaron una sonrisa de oreja a oreja. Se acomodaron la ropa. Miraron por debajo de los hombros a los demás. Nosotros somos la sal de la tierra. A ver, dígalo conmigo. Nosotros somos la sal de la tierra. No somos cualquier cosa. Somos la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes de decir amén, el Señor Jesús aclaró que aunque somos la sal de la tierra, corremos el riesgo de volvernos insípidos e inútiles. Y por eso vamos a tomar el tiempo del sermón esta mañana para hacer dos cosas. Esta mañana quiero averiguar con ustedes en qué sentido somos la sal de la tierra. Y esta mañana quiero tomar este tiempo del sermón para hablarles de cómo evitar el peligro de volvernos cristianos insípidos. Así que el sermón tiene dos puntos. Vamos por el primero. Somos la sal de la tierra. ¿Están conmigo? ¿Alguien se durmió? Despiértelo, por favor, si alguien se durmió. ¿Listo? Mire a su lado. ¿Alguien tiene mucho frío? Aproveche para abrazar al que está a su lado. Somos la sal de la tierra. ¿Están conmigo? Escúcheme, porque los romanos decían que la sal era el oro blanco. Mire cómo era de importante la sal. Por eso, a la paga de los soldados romanos se le decía salarium. Y de allí viene la palabra en español salario, que no viene de salar, sino de recibir plata. Los soldados romanos no recibían plata, recibían sal. Porque la sal en aquella época era como el oro blanco. ¿Qué le parece? Ahora, he hablado de los romanos. Pero si le hablo de los griegos, tengo que decirle que los griegos afirmaban que habían dos cosas necesarias en el mundo. Todo lo demás era prescindible. ¿Sabe cuáles eran las dos cosas necesarias para la vida? Según los griegos, el sol, y adivine cuál es la segunda cosa importante, la sal. ¿Qué le parece? Ahora, le he hablado de los romanos, le he hablado de los griegos, déjeme hablarle de los franceses. Porque antes de que los peruanos irrumpamos en el mundo con nuestra comida, los reyes de la comida eran los franceses.
pero ya pasaron, ya fueron, porque ahora los reyes de la comida somos los, por lo menos eso es lo que nos hacen creer. Pero bueno, un cocinero francés anónimo dijo una vez que la sal era el ingrediente de la felicidad, porque hay una enorme diferencia entre servirte un plato insípido y un plato sazonado con sal. Y para confirmar eso, tengo que mencionarte lo que aparece en Job 6:6, donde de manera simpática el patriarca dice: ¿podrá comerse algo desabrido sin sal? Es como comer una yema sin ponerle una pizca de sal. Claro, yema sin pizca de sal me suena a dieta, a diabetes, porque cuando uno come le pone su puntito de sal. ¿Se dan cuenta? Como sea, los romanos, los griegos, los franceses, la época de Job, nosotros mismos, como sea, la idea es señalar que la sal siempre fue importante. Y eso quiere decir que cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, estuvo señalando 2 puntos, tome nota, secretario. Los cristianos somos importantes para la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos somos importantes. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: yo soy importante. Sí, yo soy importante. Porque Jesús dijo: tú eres la sal de la tierra. Y eso quiere decir que los cristianos son, pero hay que entender en qué sentido somos importantes. Porque no se trata de creernos más de lo que en realidad somos. Porque debemos tener presente lo que Pablo enseñó. Porque fue el apóstol Pablo quien afirmó que Dios tomó de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo vergonzoso para formar a su pueblo. Así que la importancia no está en nosotros, sino en la responsabilidad que tenemos frente al mundo. ¿Me escucharon? Somos importantes, no porque somos lo máximo, los non plus ultra, los más de este planeta, no. Somos importantes porque tenemos una responsabilidad que cumplir. Y en este sentido, siguiendo la figura de la sal, debo decirles en esta mañana que frente al mundo, los cristianos tenemos 3 responsabilidades. ¿Está conmigo? Primera responsabilidad. Como sal, tenemos la responsabilidad de darle sabor a la vida. O para decirlo de otra forma, demostrar el gozo del Señor. Como sal, los cristianos tenemos el deber de provocar sed o búsqueda de Dios. Y como sal, los cristianos tenemos la obligación de preservar la moral o impedir que el mal avance. O sea, cuando Jesucristo dijo: ustedes son importantes para la tierra, por eso ustedes son como la sal, estuvo diciéndonos: ustedes tienen la responsabilidad de darle sabor a la vida, porque eso es lo que hace la sal, darle sabor a las cosas. Y los cristianos tenemos que darle sabor a la vida mostrando el gozo del Señor. Por eso el apóstol Pablo definió al reino de Dios como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que mostrarle al Señor la alegría de vivir.
Y esto es tan importante, es tan vital, que los cristianos no deberíamos perder el gozo a pesar de cualquier circunstancia adversa que nos toque enfrentar. Eso fue lo que enseñó Pablo en 2 de Corintios 6:10, donde dijo, mire la pantalla, como entristecidos, mas siempre, esa es nuestra obligación. Frente al mundo, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es diferente a la alegría que el mundo vende. El mundo nos vende, insisto, utilizo el verbo vender. El mundo nos vende una alegría por la que tienes que pagar dinero. Una alegría que solo experimentas cuando te inyectas químicos. Pero el gozo de los cristianos proviene de la victoria que Jesucristo obtuvo sobre la muerte. Y en este sentido, tenemos que recordar lo que Jesús hizo al vencer la muerte para perderle miedo a las dificultades de la vida. Y por eso podemos estar entristecidos, mas nunca perdemos el gozo del Señor. O como Pablo le escribiera a los colosenses, estad siempre gozosos en el Señor. Y mi hermana y mi hermano, si tú vas a ser la sal de la tierra, tú tienes la obligación de mostrarle al mundo que tú tienes el gozo del Señor. Que las circunstancias no te roban el gozo, que te pueden entristecer y bajonear un poco, pero que cuando recuerdas que Cristo tiene la última palabra, te afirmas y dices, yo tengo la paz del Señor. Por eso tenemos el deber de darle sabor a la vida. Pero además tenemos el deber de provocar sed. Porque piénselo, una de las facultades de la sal es provocar sed. Es algo tan obvio, todos lo sabemos, especialmente los dueños de las cadenas de cines. Por eso, cuando te vas al cine, no sé si te has dado cuenta, te venden un combo que incluye un balde de cancha salada y 1 litro de gaseosa. Y entonces tú compras tu entrada, haces tu cola en el mostrador y pides tu combo. Y te dan tu balde de cancha salada y tu litro de gaseosa y entras a ver la película. Te sientas, la película está delante tuyo y tú estás así. Te dopan y la pasas bien. Claro, después el colesterol y los triglicéridos te traen un problema. Miren lo que va a aparecer en la pantalla. Una cosa obvia: la sal da sed. Eso es tan obvio. Obvio pero importante. Porque nuestro testimonio de vida debería provocar sed espiritual en las personas. Nuestro testimonio de vida debería inspirar a la gente que nos rodea a buscar a Dios. Los que te rodean tienen que preguntarse: ¿por qué eres feliz? ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué no te das por vencido? Y cuando se pregunten, tú tienes que señalar a Jesús e invitarles a recibirlo como Señor y Salvador personal. Porque si no les provocas una sed espiritual, les vas a provocar un cuestionamiento a la autenticidad de tu fe. Y por eso surge la popular pregunta: cuando haces algo que rompe el esquema de la gente, entonces te dicen:
¿así que tú eres cristiano? ¿Así que tú vas a tu iglesia? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? ¿Qué te están diciendo? Que tu vida no les provoca buscar a Dios. Que tu vida más bien les provoca cuestionar todo lo que tiene que ver con Dios. Así que cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, lo que está diciéndonos es que tenemos la responsabilidad de provocar en la gente una sed espiritual. ¿Lo has entendido? Apague su teléfono o conteste, por favor, pero haga algo ya. Y luego, la sal tiene el poder de conservar. Y eso significa que tenemos la responsabilidad de preservar la moral, de impedir que el mal avance. Escúcheme, en la época antigua, cuando no había refrigeradora, la sal era importante porque conservaba los alimentos. Y por eso, en la selva, por ejemplo, la gente aprecia tanto la cecina. Su cecina con su tacacho con cecina. Bien rico hoy. Ahora, ¿por qué a la gente le gusta tanto el tacacho con cecina? Porque eso viene de los tiempos antiguos, cuando no había refrigeradora. Y entonces la gente, para poder comer más tarde, ponía sal en su carne y lo ponía a colgar. Y la combinación de sal con el sol provocaba esas porciones de carne a quienes le hemos puesto el nombre de cecina. O sea, la sal tiene la propiedad de conservar los alimentos. Y de la misma manera, los cristianos debemos conservar la moral, impedir que el mal avance. Ahora, para que esto suceda, hay algo que tenemos que comprender. Hay algo que tenemos que aceptar. Que la fe no es privada. La fe no es personal. La fe no es individual. La fe es pública, abierta y en franca relación con todo lo que la rodea. O sea, los promotores del matrimonio gay no quieren que la iglesia opine, porque dicen que el tema de la fe forma parte del ámbito de la vida privada. Pero nosotros no podemos entender que la fe solo tenga que ver con la vida privada, porque tenemos que preservar la moral, tenemos que evitar que el mal avance. Y por eso los cristianos debemos entender que estamos abiertos al mundo, que estamos en una franca relación con todo lo que nos rodea. Y eso significa, hermana y hermano, que tenemos que ser sal en el templo y también en los negocios. Tenemos que ser sal en nuestras casas y también en el trabajo. Tenemos que ser sal entre nosotros y con todos los que nos rodean. Porque no se trata de huir del mundo, sino de conquistarlo, tal como el Señor Jesús dijo en Juan 17:15. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en Juan 17:15? Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estableciendo la necesidad de permanecer en el mundo, en vez de aislarnos, de salir al mundo, en vez de encerrarnos en las cuatro paredes del templo. La fe cristiana, la verdadera fe cristiana, la auténtica vida cristiana se vive en medio del mundo para dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Todo esto que estoy hablando, todas estas cosas que estoy comentando, me provocan a hacer una pregunta. Ahí va la pregunta. ¿Qué sería del mundo sin cristianos? ¿Cómo sería el mundo
si ya no existiera ninguna clase de cristianos? Cristianos desaparecieron en el año 2015. Se borraron del mundo. Ya no hay cristianos en el mundo. ¿Cómo sería el mundo sin cristianos? Habría que ir al mundo islámico. Ahí está un mundo sin cristianismo. Habría que irnos a las sociedades seculares, echar una mirada a cómo está Europa, cómo están los Estados Unidos. Porque algunos hoy en día afirman que ya estamos viviendo la era postcristiana. La historia está dividida en eras: la edad antigua, la edad moderna, la edad cristiana. Bueno, algunos hablan de que ya estamos en la era postcristiana y vaticinan que poco a poco los valores de nuestra fe pasarán al olvido y surgirá una nueva humanidad libre de todo prejuicio cristiano. En este nuevo mundo que se está construyendo, las instituciones cristianas, los valores cristianos serán un asunto de museo, porque viviremos en un mundo libre de todo prejuicio. En esa idea, ellos imaginan que las iglesias cada vez serán más débiles. Ellos imaginan que las iglesias se quedarán con gente de la tercera edad. Con gente de la tercera edad. ¿Cuántos aquí somos de la tercera edad? Ellos imaginan que los jóvenes le darán la espalda a Dios y que en este nuevo mundo todos serán libres para hacer lo que más les gusta o parezca. Y lamentablemente, hermanas y hermanos, hay ocasiones en que parecen tener razón, especialmente cuando salen a la luz contradicciones como el asesinato de este joven creyente a manos de su mejor amigo. Entonces, una circunstancia como esa te provoca pensar que el cristianismo no sirve. Y te provoca pensar que el cristianismo no sirve cuando te encuentras con líderes que toman lo que no les pertenece. Y te provoca pensar que el cristianismo no sirve cuando escuchas que otros cristianos hablan mal de otros cristianos. Y te provoca pensar que el cristianismo no sirve cuando descubres incoherencia en muchos de los que decimos practicar la fe cristiana. Entonces, todas estas señales de debilidad nos enfrentan a la posibilidad de que vamos camino a desvanecernos. Y por eso tenemos que recordar lo que el profeta Jeremías advirtió. En Jeremías 15:19, inspirado por Dios, Jeremías dijo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero de un tiempo a esta parte le estamos dando la contra a este principio bíblico y estamos tratando de promover que la iglesia tiene que convertirse al mundo, que tenemos que tomar los valores del mundo para estar en la moda, para estar a la altura de los tiempos, olvidando de que estamos frente a una gran responsabilidad. Porque cuando Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra, lo que en realidad estaba diciéndonos es que todos los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad consiste en compartir la maravillosa vida que Jesús nos regaló, despertando en las personas una sed espiritual que los conecte con Dios. Y para lograrlo tenemos que influir en la sociedad, tenemos que ganar familias, tenemos que ganar amigos, tenemos que ganar a los vecinos y tenemos que hacerlo rápido y pronto, porque existe el peligro de
desvanecernos. Y ese es el segundo punto de este sermón. El peligro de desvanecerse. ¿Están conmigo? Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra, pero pueden perder la capacidad y volverse insípidos y desaparecerse. Y es que cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, escúchenme, cuando Jesús dijo eso, estuvo pensando en las minas del Mar Muerto y no en la bolsa de sal que tienes en tu cocina. Porque yo hablo sal y tú te remontas a tu bolsa de sal yodada que compraste en Wong y que la tienes en una parte de tu cocina y la usas todos los días para condimentar tu comidita, ¿no? Pero eso es porque tú vives en el siglo XXI. Pero cuando el Señor Jesús pensó en sal, no pensó en la bolsa de sal que venden en Wong. Pensó en las minas del Mar Muerto. Y por eso mencionó el peligro de desvanecerse. Porque la sal de aquella época no era refinada y se vendía mezclada con yeso y con tierra. Porque no había la tecnología que hay hoy en día. Por ejemplo, los sacerdotes del templo de Jerusalén almacenaban una gran cantidad de sal que era usada en los sacrificios. Así que en el templo había un almacén llenecito, desde el suelo hasta el techo, llenecito de sal, que se usaba todos los días en los sacrificios. Pero muchas veces, debido al sol o al frío, la sal que venía mezclada con yeso y tierra se volvía insípida, perdía su poder, se desvanecía. Y en ese caso, la sal que se desvanecía dejaba de usarse para el sacrificio y se usaba para limpiar los pisos de mármol del templo. Porque cuando caía un aguacero en el templo de Jerusalén, y no era pues como las calles aquí, ¿no? Entonces el templo se inundaba y la gente que entraba con sus sandalias llenas de barro y todo se hacía un caos. Entonces los sacerdotes sacaban esa sal insípida y la arrojaban al suelo como quien arroja aserrín, para que la gente pudiera pisarla, para evitar accidentes. Y luego la barrían y la lanzaban al basurero. Por eso Jesús dice: la sal corre el peligro de desvanecerse. Siguiendo la misma figura, mirando la figura que Jesús utilizó y mirándonos a nosotros mismos, debemos de admitir que no somos la sal refinada de la tierra. Solo somos la sal de la tierra. Pero no somos la sal refinada. Porque tenemos una mezcla de defectos y pecados que amenazan con anular nuestro testimonio, desvaneciéndonos y tornándonos inútiles para compartir el poder de Dios. Esa es la paradoja del cristiano del siglo XXI. Porque por un lado, tenemos el mensaje que el mundo necesita, pero al mismo tiempo somos débiles e ineficientes en compartir ese mensaje, porque en vez de cumplir con nuestra responsabilidad, estamos convirtiéndonos a los valores mundanos, volviéndonos insípidos, desvaneciendo la esencia de nuestra fe. Para entender esto que estoy hablando, permítanme traer la ilustración de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra.
en Génesis capítulo 18. Allí aparece la historia de Sodoma y Gomorra, que empieza cuando Dios le cuenta a su siervo Abraham su plan de destruir esas dos ciudades. Abraham escucha la noticia y recordando que allí en Sodoma vive su sobrino Lot con su familia, Abraham le pregunta al Señor: Señor, ¿y si en Sodoma hay 50 justos, destruirías a la ciudad? Y Dios le responde: por amor a esos 50, no la destruyó. Un momento de silencio. Y entonces Abraham, dudando de la efectividad del testimonio de Lot y su familia, le dice al Señor: pero Señor, ¿y qué pasaría si no hay 50, sino 45 justos? ¿Destruirías a la ciudad? Y Dios le responde: por amor a los 45, no lo haría. Y como Abraham dudaba del testimonio de Lot, Abraham sigue bajando el número hasta llegar a 10. Y le dice: Señor, ¿y si hubieran 10 en Sodoma, 10 justos, los destruirías? Y Dios le responde: por amor a esos 10, no lo haré. Lamentablemente, hermanas y hermanos, Lot y su familia fueron como sal insípida. Porque a la hora de contar el número de creyentes, solo encontraron 4. Tantos años viviendo en Sodoma y Gomorra y ni siquiera pudieron ganar a sus yernos. Es más, en la huida, la esposa se convierte en estatua de sal porque voltea para mirar con añoranza su ciudad de Sodoma y Gomorra. Ellos son el ejemplo de creyentes que se volvieron insípidos. Si ellos se volvieron insípidos, cualquiera de nosotros puede pasarlo. Y entonces, para ir terminando este sermón, permítanme en esta mañana compartir con ustedes 2 síntomas de un creyente que se vuelve insípido. Tú eres la sal de la tierra, pero tienes el peligro de desvanecerte. ¿Cómo saberlo? Hay 2 síntomas. Un creyente se delata, se nota que se está volviendo insípido en su forma de hablar. Y un creyente pierde el sentido de su vida cuando deja de gustarle la palabra de Dios. Hay 2 síntomas para un creyente que pierde el rumbo. Su forma de hablar lo delata. Por eso Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo añadió que nuestra palabra siempre debe ser con gracia, sazonada con sal, evitando conversaciones que no edifiquen. Es decir, nuestra forma de hablar delata lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si Dios gobierna tu vida, hablarás de Él. Pero si el mundo gobierna tu vida, hablarás como el mundo. Hablarás del mundo. Estarás envuelto en las cosas del mundo. Así que, ¿cómo saber si alguien se está volviendo insípido? Solo hay que escuchar su forma de hablar. Y la segunda característica es que deja de gustarle la palabra del Señor. Y es que el creyente se vuelve insípido cuando pierde el gusto por la palabra de Dios. Cuando en vez de disfrutarla, se aburre. Cuando en vez de buscarla, prefiere buscar lo que está de moda. En pocas palabras,
cuando va en sentido contrario a su crecimiento espiritual y llena su cabeza con las cosas del mundo, tal como lo describe Pablo. Miren la pantalla, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas durante la semana? ¿En qué piensas durante la semana? ¿Lees la Biblia? ¿No te aburre un poco? ¿No te cansa? Ay, no la entiendo. O sea, esas son señales preocupantes. ¿Y qué podemos hacer si nos estamos desvaneciendo? ¿Qué podemos hacer si de repente, después de predicar todo esto que estoy hablando, tú te das cuenta que te estás volviendo insípido? Si de pronto en esta mañana tus ojos se abren y dices, ay, caramba, parece que yo soy una porción de sal que se vuelve insípida. Bueno, si tú no quieres pasar por el riesgo de desvanecer tu vida espiritual, hay 4 cosas que tienes que hacer. En primer lugar, tienes que examinar tu vida. Tal como lo enseñó David, examíname, examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Y tú tienes que examinar tu vida. En segundo lugar, tienes que estudiar la palabra, porque en ella encuentras el rumbo de tu vida. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice el propio Señor Jesucristo. Así que tienes que estudiar la palabra. Tienes que romper con la pasividad. Porque tu vida cristiana no se puede reducir a asistir el día domingo y encima tarde. O sea, tienes que romper la pasividad, porque hermano, estás en peligro de que tu fe se desvanezca. Y entonces con una fe desvanecida tú vas a decir, yo soy la sal de la tierra. Pero tú no le das sabor a la vida. Pero tú no provocas a buscar a Dios a nadie. Pero tú no eres una barrera contra el mal. Y por último, si no quieres correr el riesgo de desvanecerte, tú tienes que predicar el Evangelio. Y tienes que hacerlo pronto, rápido, con urgencia. Porque tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido? Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Con ello señaló que tenemos una gran responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrarle a la gente lo que Dios hace en la vida de una persona que confía en Él. Cómo pone gozo, pone paz, pone felicidad. Tú tienes que mostrar el gozo de la vida cristiana. Cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, lo que estuvo diciéndonos es que tenemos que provocar sed espiritual en las personas que nos rodean. Porque si no provocas sed espiritual, vas a provocar que te cuestionen y que se burlen de ti. Y cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, lo que estuvo diciendo es que tenemos que ser una barrera para que el mal avance. Claro, para que eso suceda, debemos evitar el peligro de desvanecernos. Porque el cristiano insípido es el que está dando lugar a todas estas cosas turbias que empiezan a suceder. Ya hay demasiados cristianos insípidos que tienen vidas sin poder, que solo experimentan religiosidad y nada más. Para que seas un cristiano fervoroso, tienes que examinar tu vida, tienes que estudiar la palabra, tienes que romper la pasividad, tienes que predicar el Evangelio. ¿Lo entendieron?